Saludamos desde Toronto, Canadá, a Kristen Francesconi, es coordinadora en América Latina de Alerta Minera Canada Mining Watch. Tiene una maestría en Economía Política. Le damos la bienvenida a Kristen a la distancia. Quisiéramos ante todo establecer las condiciones en las cuales nos estamos comunicando. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos los oyentes hoy en Cuenca, Ecuador. Gracias, igualmente. Comencemos informando a nuestros oyentes exactamente de qué se trata esta conferencia minera o convención de prospectores y desarrolladores de minería en Canadá. Bueno, pues como usted ya bien dijo, Canadá es la sede más importante para las empresas mineras a nivel mundial. Por tanto, todos los años se lleva a cabo esta feria minera, que para nosotros parece como un remate, donde llegan pues representantes de varios países, de América Latina, del África, del Asia, de Estados Unidos. Llegan sus representantes de los países, también llegan representantes de las empresas mineras y ahí tienen una especie de convención. Si tenemos un breve corte, vamos a esperar unos. Creo que se cortó. Sí, continuemos adelante con la debida comprensión y paciencia de nuestros oyentes. Tenemos estos problemas por el tipo de conexión con el que debemos contar, pero vamos a seguirle escuchando a Kristen Francesconi. Sí, mil disculpas. Pues entonces llegan a esa conferencia como 30,000 personas. Y pues llegan ministros de gobiernos, representantes de gobiernos, y lo que se trata es de expandir el modelo minero extractivista que ya existe en el país, con conseguir o acudir más inversiones financieras, más inyecciones de capital y pues mejores condiciones para las empresas que están operando en otros lados del mundo y también aquí en Canadá. Kristen, muy buenos días. Nos gustaría conocer tus reflexiones. Acá en Ecuador, el país enfrenta una política minera intensa que favorece los proyectos extractivistas. Una de las situaciones se da precisamente aquí en nuestra provincia, en la provincia de El Azuay. Y quizás una de las justificaciones que nos ponen es que un país pobre necesita, en este caso, de este tipo de procedimientos para poder acceder a recursos, y nos ponen de otro lado la minería responsable con ejemplos como Canadá o como Chile. ¿Cuáles son las reflexiones respecto de este tema? Necesidad de recursos para el desarrollo, para salir de la pobreza y una minería responsable, como decía hace un momento, tomando como ejemplo países grandes que han dedicado mucho sus gobiernos a facilitar la extracción minera como es Canadá o quizás algunos más cercanos acá en Latinoamérica como Chile. Sí, bueno, ese es el tema que siempre se habla, ¿no? De que la minería trae desarrollo, pero de hecho hay un montón de estudios en todo lado, y no estoy hablando simplemente de Canadá, pero estoy hablando de otros lados en América Latina, de Colombia, por ejemplo, que demuestran de que de hecho la minera, por ejemplo, en términos de trabajo, que prácticamente no trae trabajos, no emplea muy poca gente, que la minería no trae, pues no deja ingresos para el país, ¿no? Sabemos que los países donde hay regímenes tributarios impuestos por gobiernos poderosos como son los de Canadá, que han hecho reformas a los códigos mineros, lo han hecho a propósito de volver de que los accionistas de esas empresas ganan más plata y que los ingresos van afuera, ¿no? O sea, van hacia otros lados, ¿no? Y el otro que estamos viendo ahora, que es el tema muy pertinente para Río Blanco, por ejemplo, es que si en el caso de que la gente, que la población pide o pone regla y dice que no puede haber minería, y pues se oponen y ahí paraliza la mina, pues entonces el país la empresa te va a demandar frente a las cortes para que el país indemniza a las inversiones por millones de dólares, ¿no? Y finalmente yo diría de que también
viendo las movilizaciones históricas del octubre del año pasado y viendo las presiones por el Fondo Monetario Internacional, pues esa plata que supuestamente se va a generar en Ecuador a través de las operaciones mineras no va a quedar en Ecuador, sino que va a ir a pagar la deuda externa, porque ya está bien clara de que las condiciones para renegociar la deuda externa que Ecuador tiene con las instituciones financieras, pues no las condiciones para que se haga minería, es para que se ya paga a las instituciones internacionales y bancos financieros una plata que nunca se va a quedar en el país, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros vemos de que más bien la minería trae pues desalojo, despojo, contaminación y una destrucción de las fuentes económicas que ya existen en el país. Suele destruir al desarrollo propio que uno tiene en la zona. Por ejemplo, el trabajo agrícola, como es Cuenca, ¿no? Cuenca es un valle productivo, súper productivo, agrícola. Y esas actividades también requieren agua. Entonces, lo que hemos visto en muchos lados del mundo, y más bien en Ecuador, se tiene la suerte de no ser todavía un país minero, de esa destrucción de esas fuentes económicas, ¿no? Entonces, es tratar de voltar la tortilla y decir, no, pues no es que nos va a traer empleo, que nos va a traer desarrollo y dinero, pues es el opuesto, nos va a destruir lo que ya tenemos. Y con respecto a su segunda pregunta, es con respecto a la minería responsable, nosotros estamos bien conscientes de que los principales impulsores de ese discurso ahí en Ecuador es el gobierno canadiense, es la Cámara de Comercio de Canadá en Ecuador y son las empresas mineras canadienses. Y justamente lo que se trató de revelar en este plantón el día domingo, y pues que muchas de nuestras organizaciones vamos repartiendo con las organizaciones socias y compañeras ahí en América Latina, es que nuestras empresas mineras no actúan de ninguna forma responsable en Canadá, donde supuestamente el marco legislativo es más fuerte. Y entonces, ¿qué podemos esperar de un país no minero como Ecuador, que no tiene la capacidad técnica, que no tiene el voluntad político para controlar a esas empresas, que esas empresas sean responsables en Ecuador? Pues la minería, decir que minería es sustentable, pues es un total mito, es un total pues mentira, porque lo que se hace en la industria minera es una industria que trata de pues regular y manejar los desechos y la basura que una mina genera. No es una minería responsable de ninguna forma. Y cuando yo estuve en Ecuador el año pasado, en septiembre, compartí, y les voy a compartir con ustedes ahorita, el ejemplo de Mount Poly, que era una minera aquí, Imperial Metals, una minera canadiense que operaba en la costa pacífica de Canadá. Esa empresa, ya después de muchos años de haber estado operando, tuvo una ruptura de la represa de esta mina y entraron al río y a un lago 33 millones de metros cúbicos de aguas tóxicas de la mina, destrozando totalmente al ecosistema de la zona, al agua, contaminando el río, contaminando todo el sistema de los ríos. Ya pasaron 6 años casi y la empresa no pagó ni una multa ni una sanción y sigue operando y botando más bien los aguas tóxicos ya directamente al lago. Cristín, yo quisiera conocer un poquito más de detalles sobre estos temas de responsabilidad. Se habla mucho hoy en día sobre el medio ambiente. Sabemos las amenazas que se ciernen sobre el mundo, sobre el planeta en su totalidad y sobre cada país, cada región en particular. El gobierno nacional tiene una política pro minera abierta, declarada. Habla allí de que los proyectos mineros se harán con responsabilidad social, con responsabilidad empresarial. Tiene el apoyo, de hecho, de las cámaras de la minería, de las cámaras de industria, y hablan de minería responsable y minería sustentable, que es la que se realizaría en el país. Sin embargo, quisiéramos conocer
allá en Canadá con todas estas empresas que existen, ¿qué grado de responsabilidad tienen a través de las leyes canadienses? ¿Cuáles son las políticas del gobierno de Canadá en cuanto a la responsabilidad que fuera de sus fronteras deben tener estas empresas? Entendemos que allá existe más bien estrictez dentro de lo que es explotación minera en Canadá, y a lo mejor sí existen estos modelos, usted nos dirá, de minería responsable, pero que en lo que se refiere a explotaciones en el exterior, en otros países del mundo, se les exige nada más que estándares voluntarios y se los considera como suficientes para dar una línea al comportamiento corporativo. Quisiéramos que abunde, por favor, en estos detalles. Gracias por la pregunta. Sí, de hecho yo diría que la legislación canadiense no es estricta para nada y más bien es muy permisible para las actividades mineras que se llevan a cabo en Canadá. Y nosotros como organización que tiene 20 años de experiencia en la temática, no conocemos a ninguna minera que sea responsable y que nosotros llamaríamos responsable, de ninguna forma. Con respecto a la pregunta sobre la legislación canadiense, no existe ninguna legislación que controla el comportamiento de una empresa minera que tiene su sede principal en Canadá en el exterior del país. Y es justamente por esa razón que todas las mineras se encuentran en Canadá, porque saben que el gobierno de Canadá no tiene la voluntad política ni el poder político de aprobar leyes que podrían tener repercusiones criminales si en el caso hay violaciones a derechos humanos, hay contaminación en otros países. Y lo que el gobierno más bien se dedica a justificar es que lo que sucede en Ecuador es problema de Ecuador. Lo que sucede en México es problema de México, porque son temas sumamente sensibles en términos diplomáticos y nosotros no podemos imponer nuestras leyes sobre esos países. Cuando nosotros sabemos cuál es realmente la verdad, es que el gobierno no tiene la voluntad política para poder controlar a esas empresas en el exterior y por tanto hay en total falta de un marco jurídico que pudiera controlar el comportamiento de esas empresas afuera. El gobierno de Canadá ahorita está, y de hecho la embajada también en Ecuador, me comentaron hace un par de días, está promoviendo el nuevo defensor del pueblo o la defensora del pueblo para industrias extractivas, que es una oficina que recién se creó para recibir quejas de comunidades enfrentando mineras canadienses en el exterior. Sin embargo, y a pesar de lo que les estará comentando, me imagino, los compañeros de la embajada, este mecanismo es un mecanismo como muchos anteriores que hemos tenido en Canadá. No es el mecanismo que la sociedad civil canadiense exigió que se haga, que no es una oficina que tiene dientes investigativas, es una oficina que es prácticamente un asesor al ministro de Relaciones Exteriores, no tiene independencia política, no tiene independencia operativa, no tiene poder de llamar a testigos y más bien cualquier investigación que esta oficina pudiera hacer se lo va a la mano de la empresa minera. La empresa minera va a definir los parámetros de una investigación y va a decidir de forma voluntaria si esta empresa quiere presentar o no presentar información cuando se le pide dentro del marco de la investigación. Entonces nosotros vemos que tanta bulla que se ha hecho, tanto espectáculo aquí en decir de que Canadá tiene el primer defensor del pueblo para industrias extractivas en el mundo, pues esta oficina no sirve para nada y está de igual forma tratando de lavar la imagen de estas empresas cuando están trabajando en otros países y va a servir como especie de mediador de conflictos entre las empresas y las comunidades cuando se les presenta. Quisiera, Cristian, hacer alusión a un estudio que lo mencionamos ya hace algunos años porque es relevante para el Azuay, para Cuenca y para el Ecuador. Un estudio de James Kuipers, un minero o un ingeniero en procesos minerales, un experto minero de Canadá, que trabajó en ese año
un informe pericial sobre las minas de Río Blanco y Loma Larga en los páramos del Azuay. Solamente quiero mencionar las principales conclusiones a las que llegó. Con respecto al proyecto de Loma Larga o Quimsacocha, señaló que es un proyecto poco robusto y las medidas de mitigación propuestas no son adecuadas, sobre todo con respecto a la posibilidad de tener que realizar tareas de monitoreo y tratamiento de agua a largo plazo. Dado los precios actuales de los metales, el proyecto no es económico y hasta que no se adquiera y evalúe mayor información en cuanto a la reserva de mineral, hidrología, geoquímica y otros aspectos, junto a la certeza de un aumento de los precios de los metales por un periodo razonable, considera que el proyecto no es viable desde la perspectiva técnica y económica. Su recomendación, que toda propuesta para el desarrollo en sí de este proyecto esté acompañado por la información económica y ambiental necesaria y que el proyecto se evalúe reconociendo los considerables riesgos económicos y ambientales. Esto es lo que señalaba sobre Quimsacocha. Y en cuanto a Río Blanco, lo calificó como un proyecto minero subterráneo pequeño con una economía altamente sensible y una vida de mina corta. La información económica y ambiental no está al día, señalaba entonces los impactos particularmente en relación a drenaje, ácido, descargas de arsénico de las operaciones mineras y de las características de la mina después de la recuperación han sido subestimados y no han sido identificados o tratados adecuadamente. Su recomendación sobre este proyecto, que sea sometido a análisis económico y ambiental adicional y si fuera procedente se debe establecer una garantía financiera adecuada para la clausura bajo condiciones menos que ideales, por ejemplo, condiciones razonables de peor escenario, como exigir la gestión y tratamiento de agua de largo plazo del lugar de la mina, además del riesgo de descarga de depósitos de colas. Resumiendo, en ambos proyectos advierte sobre la falta de estudios que profundicen más y sobre la minimización que se estaba haciendo de los riesgos de carácter ambiental. ¿Qué conocen ustedes como Alerta Minera para Latinoamérica sobre estos dos proyectos en Ecuador y que conciernen a la provincia de La Azuay? Sí, pues nosotros estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en ambos casos ahorita. De hecho, la imposición de la demanda contra Ecuador nos parece una violación de la soberanía de la gente ahí en la zona que se propuso desde el principio ese proyecto y que ahora tiene que entrar en un proceso muy largo, muy exclusionario, donde no va a tener ni voz ni voto, donde un panel de tres abogados van a decidir sobre un futuro bastante fuerte económico de Ecuador. Desde cuánto se tiene que pagar para indemnizar a esta empresa violadora de derechos humanos. Usted se está refiriendo a la demanda que la empresa Junfield, hoy a cargo de Río Blanco, pretende poner contra Ecuador por la prohibición que desde la justicia ecuatoriana se ha hecho para que se continúe con la explotación de esta mina. Exacto, y nosotros vemos que eso es una táctica que las empresas mineras están manejando. Ya siempre tienen en la bolsa un poco para que tengan miedo el gobierno de Ecuador y la gente de no paralizar los proyectos o de no regular el sector minero, que es también el caso de INV Metals ahí en Loma Larga. Si usted se recuerda, el año pasado durante la consulta de Girón, el presidente la presidenta de la empresa más los funcionarios ecuatorianos dijeron de que la empresa estaba amenazando de también demandar al Estado de Ecuador por $700 millones, lo cual es una farsa, porque nunca invirtieron y nunca lo han hecho y nunca van a hacer semejante inversión en esta mina, que iban a demandar a la empresa $700 millones si la Corte Constitucional dará la razón al voto consulta popular en Girón, lo cual al final de cuentas no han hecho, pero sí estamos viendo que la empresa está tratando de ahorita reprogramar lo que es el plan de mina para el traslado de todas las instalaciones que ellos tenían ya por ese entonces en Girón hacia otro cantón. Nosotros imaginamos que va a ser el cantón Cuenca, según las posibilidades del proyecto. Pero sí nos preocupa mucho, por un lado, de que la empresa amenaza de esa forma hacia el pueblo ecuatoriano,
para decir, bueno, entonces si no nos dejan trabajar como si fuese su derecho de ellos, si no no nos dejen trabajar, les vamos a demandar por mucha plata. Y a la par están ahí desarrollando un proyecto que sí, que hoy en día, porque yo estoy trabajando justamente con Jim Kuipers para actualizar los hallazgos de este estudio que hizo en 2015, y él dice de que para él lo que la empresa está tratando de hacer es engañar al pueblo ecuatoriano, a pesar de que presentan un proyecto bastante chiquito, subterráneo. A él le parece que están realmente en el fondo tratando de desarrollar una mina de cielo abierto de muchísimos más años, mucho más grande, y que esa es su manera de poner, digamos, de entrar y convencer a la gente de que la mina va a ser chiquita, de que no va a tener mucho impacto, lo cual también sabemos que es que no es cierto. Pero sí, él dice que él sospecha de que el proyecto en realidad es mucho más grande y es solamente la manera en que ellos están tratando de convencer a la gente de que pudiera avanzar este proyecto, ¿no? Entonces, muy preocupante. Ambos casos son muy preocupantes. Nosotros el año pasado publicamos, de hecho, un estudio que analizaba todos los arbitrajes internacionales, todas esas demandas internacionales por parte de empresas mineras hacia gobiernos de la América Latina, y nosotros vimos de que justamente las empresas canadienses estaban acudiendo a ese sistema supranacional de arbitraje de mayor forma que cualquier otro país en el mundo, y que en realidad lo que demuestra, por ejemplo, para el tema de Ecuador es sumamente preocupante, porque ni siquiera ahora se tiene el Tratado de Libre Comercio Ecuador-Canadá vigente. Sin embargo, los políticos que redactaron ese tratado pusieron una cláusula que dice que puede acudir a las demandas internacionales por un plazo de 10 años después de que no esté vigente el tratado. Es decir, o sea, no importa que no tenemos ni siquiera el tratado ahí vigente, que no están teniendo relaciones comerciales con Ecuador y Canadá, pero sí que las empresas mineras pueden seguir demandando al Estado de Ecuador a modo de atacar a su soberanía del gobierno y también de la soberanía de la misma gente que, a cierto modo, tiene un papel muy importante en estas luchas, ¿no? Por evitar de que esos proyectos vayan avanzando. Ahora, entonces, Kristen, la verdad, nosotros nos preocupamos mucho la posición agresiva que tienen esas empresas de imponer estos proyectos que van a tener impactos muy fuertes y para muchísimos más años, ¿no? Ahora, Kristen, hablamos justamente de ha habido aquí en el país una importante participación ciudadana a través de sus pronunciamientos en algunas consultas populares, una que fue promovida por el propio gobierno nacional, en el cual ya hubo un pronunciamiento en temas relacionados a la extracción minera, la propia consulta popular que se llevó a cabo en el Cantón Girón, y bueno, recientemente la Corte Constitucional ha negado por segunda ocasión la propuesta presentada por el prefecto provincial de la SUAY, Yacu Pérez, para la realización de una nueva consulta popular a través de la cual los cuencanos, los azuayos, las azuayas podamos pronunciarnos respecto de este tema. ¿Cuán importante es el involucramiento, en este caso ciudadano? ¿Y en qué medida es oportuno, digamos así, o útil dejar este tipo de situaciones en manos de la justicia? Tanto el proyecto Loma Larga como el proyecto Río Blanco actualmente están en manos de la justicia, y eso es lo que ha dicho el gobierno nacional, que será la justicia a la final la que decida qué es lo que va a ocurrir con estos proyectos a corto, mediano y largo plazo. Sí, de hecho, hemos visto de que, por ejemplo, en el caso concreto de la consulta popular de Girón, esta consulta tuvo un impacto real y material en la planificación y el estudio de la mina de Loma Larga, por ejemplo. La empresa ahorita tiene que recambiar todo el plan de mina para tratar de ver cómo hacerlo sin que se toca con el Cantón de Girón. Sin embargo, lo que ocurre con el caso de Loma Larga es que toda la mineralización, es decir, todos los metales de esa mina se encuentran en Cantón Cuenca. Si hubiese sido el caso de que se hiciera
una consulta popular en Cuenca en aquel entonces, yo creo que la figura sería distinta ahorita. Estaríamos hablando quizás de un arbitraje, porque a mí me late la empresa va a demandar al Ecuador cuando ya no puede avanzar más con ese proyecto, y eso hay que denunciarlo desde ya, porque es una presión y es una agresión. Pero la figura hubiera sido quizás distinta, que hiciera la consulta popular en Cuenca, porque ahí está todos los minerales. Y la empresa consulta ya no popular en la provincia de La Suay, en realidad, porque está fuera del cantón Cuenca, pero sí en la provincia de La Suay, que es lo que pretendió hacer el prefecto Yacu Pérez. Cristín, creo que tú lo has contestado ya, pero era una de las preguntas que quería hacerte. ¿Cómo un proyecto, refiriéndonos a Río Blanco, que podría generar, en el mejor de los casos, según las cifras que se manejan, unos 140 millones de ingresos a Ecuador en algo más de 10 años de explotación, puede al mismo tiempo motivar una demanda por perjuicios por una cifra 4 veces más alta, aproximadamente de 480 millones de dólares? Exacto, y eso es muy buena pregunta. Yo no estoy muy segura de cuál es la figura exactamente de la inversión que se realizó, pero lo que sí sé es que siempre en esas figuras de las demandas siempre se pide, es una figura fantasma, súper especulativa, porque dentro de los tribunales de la CIADE, donde se va a llevar a cabo esta demanda, o donde yo no estoy, de hecho no estoy muy segura en qué tribunal se va a llevar a cabo la demanda, pero lo que les permiten hacer a esas empresas es, se llama reparaciones para posibles futuras ganancias y para futuras posibles pues beneficios. Entonces, a pesar de que la minera casi no se haya operado y a pesar de que se haya invertido muy poca plata, porque me imagino que ha debido ser unos, por el tamaño de la mina, unos 400 millones o 500 millones de dólares, se demanda por una suma muchísimo mayor, porque esperan recuperar no simplemente lo que invirtieron, pero muchísimo más. O sea, lo que pudieran haber algo ganado, de lo que se habla muy poco también cuando la mina se hubiera llegado a terminar su operación. Algo de lo que se habla muy poco también cuando injusto. Se dan estas cifras de los proyectos mineros, Cristín, es sobre los costos de remediación ambiental. ¿Tienen las organizaciones de ustedes, las ONGs canadienses, una estimación sobre los costos de remediación ambiental en los dos proyectos, en Quimsacocha y en Río Blanco? Nosotros no hemos hecho el estudio todavía de cuánto podría costar o significar una remediación, pero lo que sí hay que decir, y sobre todo con ambos casos, porque involucran arsénico, el mantenimiento de esta mina va a ser permanente. O sea, es decir, de aquí a terminar el mundo, las obras tienen que ser mantenidas. La planta de tratamiento de aguas va a tener que ser monitoreados de aquí a 100, 200, 300, 500 años, 1000 años adelante. Si no se mantiene, entonces se rompe y se arruina lo que es el sistema hídrico allá. Para darles un ejemplo concreto, con una mina que se llama Gigante en el norte de Canadá, ahorita la remediación de esta mina, que también es una mina que tiene altos niveles de arsénico, representa $1,000 millones solamente para una remediación, digamos, en este momento, que tiene que ser permanente. Y es el pueblo canadiense quien está llevando la cuenta para hacer esa remediación de esta mina. La empresa se quebró hace muchos años. Y ahora es el Estado que se tiene que ocuparse de pagar la cuenta de esa mina y muchísimas más minas. Si la gente cree de que la empresa INV Metals se va a quedar ahí en Ecuador para siempre y va a mantener esa mina a pesar de que no esté ganando plata de la producción, es completamente falso. Cristín, una pregunta final.
¿Cuál es la importancia de la presencia de activistas allá en Canadá en estas conferencias o en estos encuentros empresariales que están realizándose? Pues nosotros sabemos o tenemos claro que es más bien una protesta simbólica, ¿no? El poder minero que se tiene en Toronto, todo el aparato minero es muy fuerte. Sin embargo, nosotros creemos de que es muy importante compartir las experiencias con el público canadiense y sí tuvimos mucho éxito. Este año han habido coberturas en las prensas nacionales. Ustedes han mostrado un par de videos, también en todos los periódicos más grandes del país. Ha habido cobertura para que la gente más bien canadiense tome conciencia de lo que están haciendo las empresas mineras canadienses en el exterior, para entonces exigir mayor regulación y un mayor marco jurídico aquí en Canadá para controlar a esas empresas. Eso es nuestro reto, eso es nuestra lucha de largo plazo y esperamos de que con cada oportunidad que se da para un poco compartir la voz, la lucha, la resistencia fuerte de América Latina en los ámbitos canadienses frente al poder minero, para mirarlos de frente y decir que no estamos de acuerdo como canadienses con el modelo minero extractivista que se lleva a cabo en otros lados y en Canadá también, pues pensamos que todo sirve para acumular y llegar a una conciencia que ya exige pues un mayor control de las mineras y pues una conciencia también mundial de que con minería tenemos una crisis ecológica, una crisis climática que nos urge que tomamos medidas muy importantes de no tener más minas, de no crear más huecos en el planeta y pues y eso nos va a matar al final, ¿no? A todos. Es una problemática mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por habernos atendido. Gracias, muchas gracias. Han escuchado a Cristian Franchescon. Ella es coordinadora para América Latina de Alerta Minera Canadá, Mining Watch. Tiene una maestría en economía política y es una dinámica activista de Toronto, Canadá, que está haciendo presencia allí en este encuentro minero que se realiza. En realidad, tras escuchar las cifras que confirman las emitidas en varios estudios, como el informe Kuiper, al cual habíamos hecho referencia, es inadmisible que el gobierno nacional e instituciones locales como la Cámara de la Minería, la Cámara de Industrias, apoyen estos proyectos que constituyen una amenaza ambiental de largo plazo para esta región. Las 7.